Les voy a ser honesto, sinceramente me tardé en hacer este video porque este capítulo junto con el segundo capítulo de Queen los considero los dos peores. Si no es que este me disgustó un poco más. Y es que tiene varios errores, cronología y también un poco de errores dentro de lo que se dice en este mismo capítulo. Pero lo que más me desanimó como tal fue el desarrollo que le estaban dando a Loli. De verdadmente me estaba gustando bastante cómo estaban tratando a este tipo de personaje, tal como lo conté en el video pasado. La verdad es que sí me gustó cómo estaba planteado su problema, su discurso interno de querer ser algo que no era solo su apariencia exterior. La verdad es que estaba siendo muy bien manejado por ahí, pero este capítulo simplemente ha dejado todo eso de lado para meternos un montón de fallas en lo que va de la historia. Empecemos por lo que sucede con el Stalker de No-No, y es que honestamente creo que esta es la parte más confusa de todo este arco, y creo que sí, decir que es Ghostblade no es tan errado, ya que es el arco que sigue. O sea, sí, también su apariencia es casi idéntica, además de que se maneja bastante bien con los cuchillos. Podemos decir que su estilo de combate, su apariencia, es lo que nos da la pista de que este es Ghostblade. Aparte de que cuando aparece finalmente en el capítulo, aparte de tener una apariencia bastante similar a la propia No-No, que se da a entender que son una especie de parientes, directamente su apariencia es de alguien que ya está familiarizado con este personaje, así que podemos saber, pues por intuición, por así decirlo, que este es el personaje que la ha estado siguiendo. Ahora, ¿por qué lo ha estado haciendo? ¿Quién sabe? ¿Por qué le llamó al inicio del capítulo? Tal vez para advertirle del ataque al laboratorio. Él estaba involucrado en este ataque, o simplemente sabía que esto iba a suceder y pues quiso decírselo a la chica para que no estuviera en el lugar en el momento que esto sucediera. Me inclino un poco más porque Ghostblade esté de alguna forma involucrado en el suceso, porque por alguna razón deja que Shindig sobreviva al final del capítulo, ya que después de la pelea con Loli es imposible que se haya escapado por su propia cuenta. Y cuando aparece el señor más misterioso de todos, que es el que ha estado corrompiendo héroes a través de la sustancia del miedo, la verdad es que sí, parece que tiene algo que ver este personaje Ghostblade con el hecho de que Shindig haya logrado escapar. Ahora, la reunión de la Federación de Héroes, donde involucran a todos los presidentes de las grandes compañías, ahí está el ahora presidente de Triman, el presidente de FOMO, el presidente de Mighty Glory, incluso el presidente de DOS, que fue el que estuvimos viendo con Queen y con Cian. La verdad es que sí, pues parece bastante lógico pensar que discutirían las propiedades de el experimento que está llevando a cabo el padre de Loli, el profesor Luo, porque vemos en este capítulo que justamente es con la sustancia miedo con la cual ellos están experimentando. Aquí lo que pasa es que dicen en esta misma junta que Shindig fue el héroe que se convierte en X más rápido de todos, obviando al héroe X actual, que se convirtió en héroe X sin siquiera tener un nombre registrado como héroe. Sí, podemos decir que se están olvidando un poco de lo que pasó en el arco anterior. O sea, ni siquiera llevamos tantas semanas para haberlo olvidado. Sí, es un poco confuso que digan que no, es que este es el que se volvió popular más rápido, ese es el que ostentó el puesto de X más rápido que todos los demás, cuando sabemos que eso no es así, que X simplemente se paró enfrente de Queen y la derrotó. Ahora, también mencionan que el miedo fue descubierto un año antes de lo que está sucediendo en este capítulo, y por la introducción del capítulo anterior sabemos que todo esto, la historia de Loli, está sucediendo en el año 39, año en el cual finaliza el arco de Queen, y para Queen lo que sucede con X pasó en el año 36, mismo año que Cian derrota al director de la escuela
y que salva a Luo de la sustancia del miedo. Este año es el que se descubre la sustancia del miedo, pero aquí comentan en la misma reunión que el miedo fue descubierto un año antes de los eventos que están sucediendo ahora, o sea, en el año 38. Sí, esto podría ser un error cronológico o una falta de interpretación directamente, porque en el arco de Queen se da a entender que la pelea de Xian sucedió en el año 36 y después está el time skip que nos lleva al año 38. Tal vez ese time skip está mal posicionado, honestamente no lo sé. Ahora sí, pasemos con lo que serían los eventos de No y Loli. Sí, ya es bastante preocupante que una de las personas que deberíamos estar tratando de tomarnos en serio esté totalmente borracha, pero no solo eso, sino que su acción más lógica es irse a plantar enfrente del héroe que está haciendo destrozos en su laboratorio, no por heroísmo, no por defender la sustancia miedo, simplemente porque lo confunde con su agresor y quiere ir a plantarle cara sin antes comprobar que realmente sea el que la ha estado persiguiendo, porque digamos, lo ha visto de frente, sabe cómo luce, cómo se viste, y aún estando borracha es imposible que confunda al héroe Shinding con su acosador directamente. Esto es inverosímil, pero la forma en la cual se lanza a él, aún sabiendo que es un héroe, aún sabiendo que está destruyendo el laboratorio, es aún más ridícula. Que se le lance a las palabras y a los golpes, a las cachetadas, la verdad es que sí deja un poco en ridículo a este personaje, no solo a No porque está totalmente alcoholizada, sino a Shindig porque no ha dudado en hacerle de cosas a todos los demás científicos, pero simplemente a alguien que le está diciendo de cosas no le hace nada. Y es hasta que la propia chica le pone un apodo que no le gusta al héroe DJ es que finalmente se decide a lanzarle un golpe. No digo que esté bien, pero me parece que fue demasiado tolerante con la chica al simplemente querer quitársela de encima. Pero bueno, lo que sucede es que finalmente Loli se puso el traje que estaba enfrente de ella cuando No la abandonó. Sí, la encerró para ir a enfrentarse a los golpes a su acosador, que en realidad era un héroe, cosa que ella no sabía y que no supo diferenciar en el momento que lo tuvo enfrente, siendo que no tenía que ver una cosa con la otra, o sea, no tenía que ver el ataque al laboratorio con su acosador directamente. No sé cómo lo relacionó en ese momento. Sí, tal vez haya sido porque la escena anterior, en el capítulo anterior, fue que los estaba acosando en el café. La verdad es que eso tendría un poco de sentido. Ahora, cuando esto sucede, está el aviso a los que están en la reunión de los jefes de las empresas, y esto podría ser la segunda pista que confirma que en efecto el acosador de No es Ghostblade. Y es que cuando Rock, el jefe de Mighty Glory, intenta llamarlo, está interferido porque él ya está hablando con alguien más, o sea, su teléfono está ocupado. Puede ser que esta sea la escena del inicio, cuando Ghostblade está intentando comunicarse con No y le está devolviendo la llamada, pero ahora No en este momento no le puede contestar. Sí, tal vez esa sea la segunda pista para descubrir la verdadera identidad del acosador de la chica. Ahora, aquí hay un detalle interesante, y es que sí, por las palabras del líder de FOMO, que sí, sabemos que su empresa más que nada es una red social donde los héroes tienen visibilidad y gracias a eso es que ganan confianza. Pero en contraste, lo que hace Rock es lo que vimos con nuestro querido Yang Shen. Y es que en palabras del propio Ahu, Rock busca ser estricto, busca tener a sus héroes totalmente controlados, siendo esto el caso del actual Soul. Sí, Soul ya lleva 3 años en su puesto actual, ya no es más Yang Shen, sino que ahora se le reconoce como el héroe Soul. Pero parece que la ficha principal de Rock es como tal Ghostblade, y tal parece que el ser estricto con sus héroes les prohíbe incluso ver a sus seres queridos. Tal vez esa sea la razón por la cual él no puede directamente acercarse a No como su familiar y la tenga que estar acosando en las calles. Sí, eso tal vez tendría un poco más de sentido y pues nos podría revelar un poco de la rebeldía que tiene o que muestra frente a Rock.
porque sí, digamos que busca tener encuentros con esta chica, pero que su jefe no lo permita, hace que esto tenga que ser a escondidas, ocultando su identidad y pareciendo un acosador. El problema es que incluso cuando le logran quitar la bola disco al héroe que está atacando el laboratorio, parece que No sigue confundiéndolo con su acosador, lo cual no son buenas señales para todo lo que he estado diciendo de Ghostblade, pero el hecho es que el tipo tiene razón. En realidad fue No la que se puso enfrente de él y le empezó a decir de cosas. En ese caso, en esta ocasión, el acosado fue él por una chica totalmente alcoholizada. Sí, así que esta pelea en la cual no importa como tal lo que está sucediendo en el laboratorio, sino el defender el honor de una chica ante un sujeto que no tiene nada que ver con ella, pues sí, se siente un poco fuera de lugar. Pero aún así, la pelea se ve en un punto desigual cuando Shining realmente usa su fuerza. Sabemos que sus poderes no tienen efecto en Loli, pero ya cuando recuerda, oye, tengo seguidores y eso por lo menos me da un poco de fuerza bruta, pues aquí es cuando se ponen difíciles las cosas en la pelea. Y aquí es el punto donde digo que realmente me disgusta cómo es que están manejando al personaje de Loli ya en este capítulo. Porque en el capítulo anterior la veíamos queriendo ser algo más que lo que es su exterior, cosa que le disgusta que la vean solo por su apariencia. El problema es que olvida todo eso en el segundo que se mete a un traje, la cual parece ser su habilidad. El traje se vuelve su superpoder y se olvida de la fuerza que ella estaba tratando de ganar por ella misma. O sea, sus dones son otorgados por algo externo a ella. Algo que sí, podríamos decir, ya tu exterior ya no es tu belleza, pero tu exterior es lo que te sigue haciendo especial, que sería el traje. Es por eso que la reacción de su padre cuando regresa al laboratorio es más entendible, que al decirle, oye, ¿por qué estás dentro del traje? Simplemente jugando a ser una superheroína. Y es que el puesto en este momento no se lo ha ganado. En este momento ella simplemente estaba jugando, simplemente se puso el traje para defender el honor de una chica que ni siquiera estaba en peligro en ese momento. Ella fue la misma que se puso enfrente de este héroe. No tenía ni siquiera razón de estar ahí. Y el problema con que ella simplemente se ponga enfrente de su padre y le diga, no, yo ya soy una superheroína, está diciendo que ella no tiene valor más allá de lo que significa el traje para ella. En un inicio estaba de acuerdo con eso, porque el traje era ocultar su identidad mientras ella se iba a hacer de superheroína, porque quería demostrar que era más que su propia apariencia, y eso estaba bien. Pero cuando su habilidad, cuando sus únicas características valiosas como superheroína son un mero traje, que después vamos con el traje, la verdad es que le quita bastante valor a Loli como heroína. Aunque debo decir que sí, la pelea fue un poco interesante porque las habilidades de Loli como tal sí son mostradas. Por lo menos es buena moviéndose, es buena esquivando, pero sí, siendo honestos, no tiene la suficiente confianza como para mostrar verdadera fuerza, como lo veíamos en el anterior capítulo, que en cuanto se nota que ella disminuye pues de confianza, del sistema de confianza de héroes y su propia autoconfianza, pues se le va la fuerza física. Pero pues llega el bate alienígena a salvarla y finalmente pues guanchotea a Shinding, que pues atraviesa los cristales que contenían el miedo, dejando el laboratorio en peor estado del que hubiera estado si no hubiera intervenido la propia Loli. Ahora sí, como tal, sí, la Loli apoyó en que esto no hubiera escalado y en que Shinding no hubiera pues tenido éxito en lo que sea que hubiera querido hacer con la sustancia miedo, pero también podremos decir que entorpeció el detener a este sujeto, porque también destruyó el laboratorio, la propia No se puso en peligro y sinceramente Loli no tenía que haber estado en el laboratorio a esa hora en primer lugar. Sí, salvó el día, pero
hubo más daños que cosas bien hechas. Sí, parece que su camino a ser heroína todavía va a ser un poco largo. No estoy diciendo que todo esto la invalide como heroína, simplemente digo que nos mostraron demasiado poco de lo que realmente va a ser su verdadero valor y que del cual ella tanto se jacta para querer negar lo que es su exterior. Así que sería cuestión de verlo. Lo malo es que como tal este arco solo tuvo estos 2 capítulos. Así que de momento ya se terminó todo lo que sabemos de Loli. Solo sabemos que en un futuro ella está en la posición número 6 por encima de héroes como Lucky Xian y Soul, personajes que ya hemos estado conociendo, y que también va a estar en el torneo compitiendo por el título de Héroe X. El cómo llegó hasta esa posición es todo un misterio, sinceramente, y es que a diferencia de todos los arcos anteriores, este es el único que no tiene una conclusión como tal, porque incluso con el traje alienígena, sus superpoderes, por así decirlo, Loli no llega a estar en una posición ante el público como heroína. El arco de Queen fue literalmente estoy aquí para ser una heroína. Su discurso es voy a ser la más grande heroína de todas, y de eso se trató su arco, de dejarla en la posición de ser la segundona más grande de todos en el puesto número 2 de la clasificación. Lo mismo con Xian, al recuperar la confianza de la gente ante los rumores de su suerte y que finalmente haya terminado en el puesto número 7 al final de su arco. Igualmente, Soul termina en la posición que estaba el anterior Soul, en el puesto número 9. Tiene una conclusión, tiene un posicionamiento para el cual ya estamos conscientes que va a tener en un futuro. Lo mismo con Ling Ling, al final de su arco, sí se desprende de la caracterización como Nice, pero él mismo como The Commoner queda en la posición número 10 de la clasificación, entrando al torneo. El problema con Loli es que en este final, en el final de su arco, ella sigue siendo una don nadie. Lo único que la avala, por así decirlo, como heroína son las palabras de No No. Sí, esto es algo difícil de condonar, ya que lo que estamos viendo en los demás arcos es la formación de estos héroes, de cómo empiezan y cómo terminan, de cómo se posicionan para el torneo que estamos por ver. Pero el hecho de que Loli empiece en 0 y termine en 1, la verdad es que es algo, pues sí, desalentador y decepcionante para apoyar a esta heroína. Siento que las personas, aunque no diría encariñar, pero sí apoyan a otros personajes como Soul gracias a su arco y pues a cómo se contó su historia. Tuvo un impacto mucho mayor. Incluso Ling Ling, el haber hecho todo lo que hizo con 4 capítulos, siendo el arco más largo de todos hasta el momento, la verdad es que también tiene tela de dónde cortar para decir por qué él debe ser un superhéroe a la altura a la que llegó en su propio arco. Lo mismo pasa con Lucky Xian. Y aún con todo lo que dije de que Queen estuvo bastante rusheada porque queríamos comprimir todos esos 12 años de historia de la superheroína más segundona de todas, la verdad es que está construido para que el arco sea así. Pero Loli termina en nada, termina en un ya veremos si la gente me acepta, sin ver mi rostro, simplemente siendo una superheroína en un traje alienígena. Pero la fantasmada más grande de todas sucede cuando le muestra un poco de la sustancia del miedo a su padre y este ve que no se ha adherido a Loli, sino que la puede sostener entre sus manos gracias al traje. El hecho es que el material del cual está hecho el traje de Loli es parte de una nave alienígena estrellada hace años. Y sí, yo sé lo que van a decir todos, lo de los alienígenas ya estaba pues en los avances, ya estaba explorado en algunos otros medios como sería la propia página de la serie en YouTube y demás, pero como tal hasta este momento no teníamos ninguna noción de lo que era esto y podríamos decir ok, pero directamente los Johnnies podrían tener algo que ver con los alienígenas, incluso Big Johnny podría ser un alienígena.
sí, tal vez, pero como tal, eso no lo sabemos hasta que llegue su propio arco. También está la fumada de que el héroe X podría ser un alienígena y que por eso el sistema de confianza no lo afecta. Como tal, la explicación es que este material, al ser alienígena, no está regido por las reglas de este mundo, o sea que ni el miedo ni los números pueden afectarlo. Por eso es que los poderes de Shiddig no le hacían nada y el miedo podría sostenerlo entre sus manos porque al ser un material aislante, literalmente no puede tocarlo. Pero sí sucede algo interesante aquí en esta reunión que está teniendo el padre de Loli, y es que su intención es crear una vacuna a través de este material aislante, o más bien de este anulador del sistema de poderes, del sistema de confianza. Y es que podríamos decir que esto sigue un poco la doctrina o el ideal de Queen, de que el sistema de héroes no sea directamente algo tan libre, que los poderes sean otorgados a quien realmente deba poseerlos. Así que el tener una herramienta, una cura para neutralizar los poderes, la verdad es que podría ser algo bastante útil, porque podrían neutralizar tanto a héroes corrompidos que estén haciendo mal uso de sus poderes como el propio Shiddig, o podrían usarla para combatir lo que es el miedo. Así que no podrían darse casos como lo que sucedió con el orfanato y sus alrededores, y en lugar de mandar a Loki Cian a combatirlos, podrían usar directamente esta vacuna, esta cura, y revertir todos los efectos del miedo. Ahora, con lo que sucede en la escena final, ya con un Shiddig totalmente derrotado, consumido por el miedo, pues se le aparece nuevamente el enmascarado, que también apareció desde el primer arco, el cual se llevó al ojo de Dios hacia el lado de los malos. Y aquí lo curioso es que su voz es directamente la misma voz del padre de Queen. Así que sí, está la teoría de que este sujeto, el padre de Queen, es el que está detrás del corrompimiento de héroes. Es una teoría un poco floja y que todavía está en formación, pero de algún lado tiene que tener sentido que haya aparecido este sujeto bastante conocedor del miedo. Fuera de eso no hay más información. Lo raro es que Shiddig se haya escapado después de que Ghostblade se supone haya limpiado el sitio. Como digo, son especulaciones mías, ideas mías, pero debe haber una razón por la cual no lo capturó o no lo remató. Sí, bastante contradictorio este capítulo, a decir verdad, confundiendo cronología, confundiendo hechos como lo del héroe X. La verdad es que sí, me perdió en bastantes momentos este capítulo, me desvió totalmente de lo que es la serie, y debo decir que este capítulo como tal es el que terminó de quitarle seriedad al arco de Loli. Como dije, es un arco incompleto, realmente no tenemos a la heroína totalmente formada, y pues tampoco tenemos más información de qué va a pasar de aquí a que lleguemos a los eventos actuales, para los cuales solo faltan 2 años. Pero bueno, el siguiente arco es el de Ghostblade, al menos se ve que va a estar más interesante, eso espero yo, pero hasta entonces nos vemos.